La inteligencia artificial es un martillo. Un martillo se puede utilizar para construir casas o para partir cabezas. Que la IA no es una moda totalmente vacía y hueca que se va a pasar y que dentro de 6 meses vamos a estar hablando de otro concepto tecnológico, yo desde luego lo creo. Ha habido una revolución con las IAs generativas que se ha democratizado y que ha llegado al público masivo. Yo sí que pienso que la IA tiene muchísimo espacio para ayudar a los profesionales de la sanidad a eficientar sus tareas. La IA va a llegar al sector de la salud porque lo van a pedir los propios profesionales de la salud y porque es bueno. Cuando tienes un problema, luego ya hay que intentar ver si la IA se puede aplicar a solucionar ese problema. Rafael Laura, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a este podcast de tecnología y sanidad. Rafa, tú eres ingeniero informático, trabajas en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y lo que hay que dejar claro desde un principio es que cualquier opinión, cualquier apreciación que hagas tú es siempre a título personal. No hablas como portavoz de la organización ni ninguna cuestión de este calado. Rafa, te quiero preguntar, ¿qué es para ti la inteligencia artificial? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir mis opiniones en este foro. Lo siguiente, lo que acabas de comentar, que todo lo que voy a decir son opiniones mías personales, que yo no estoy actuando como portavoz de la OMS, ni muchísimo menos. Y ya entrando al tema, personalmente para mí la inteligencia artificial es una herramienta. La inteligencia artificial es un martillo. Un martillo se puede utilizar para construir casas o para partir cabezas. Entonces, tiene esos dos ámbitos. Pero básicamente la inteligencia artificial es simplemente una herramienta superpoderosa que nos va a permitir, en un futuro muy cercano, eficientar nuestros procesos y realizar las cosas en menos tiempo de lo que las hacíamos. ¿Cómo llegas tú a la inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial te llega a ti? ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que estás ante algo que es mucho más allá de Internet, que esto puede ser una herramienta disruptiva, que se puede sacar mucho jugo? ¿En qué momento? Ahora es el momento en el que voy a quedar como el anciano cebolleta. Yo termino la carrera en el 96 y yo ahí hago mi proyecto de fin de carrera con el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. De hecho, el que me dirige mi proyecto de fin de carrera es Esco, que es ahora el catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Y allí dedicamos gran parte del año a investigar una técnica que ahora ya obviamente está muy obsoleta porque es del 96, pero ahí empezamos ya a ver que se pueden hacer cosas con enfoques distintos. Obviamente la tecnología que teníamos en ese momento pues no permitía los saltos que se han dado en este momento y no permitía tampoco, era un poco ya ciencia ficción algunas de las aplicaciones que ahora tenemos en el móvil o en la computadora. Pero en general ya se empezaba a ver desde hace mucho tiempo que el futuro del mundo iba a estar ligado a la inteligencia artificial. ¿Lo veíais claro entonces? Que esto, porque hubo varios inviernos de la IA, que parecía que avanzaba, se paralizaba, volvía a avanzar, pero o faltaba inversión, o faltaban esos ordenadores potentes para procesar gran cantidad de datos. Vosotros a mediados del 96, finales de los 90, ya veíais que esto iba a llegar y además, entiendo lo que no creo que vierais tan pronto es que iba a llegar tan pronto. No, a ver, vamos a ver. Ahora es muy fácil, desde cuando ya ha ocurrido, ser profeta y decir, esto ya lo dije yo. No, lo que sí que es cierto es que se veía que había un potencial para cambiar el mundo. El problema que tiene todos los temas tecnológicos es que funcionan mucho a través de modas o a través de el último concepto que se ponga de moda. Hace un tiempo era el blockchain y todo el mundo era blockchain. Hace un tiempo anterior pues habría otros conceptos que se pusieron de moda y que de momento todo el mundo le parecía que ese iba a ser el futuro y que hacia ahí es hacia lo que íbamos a andar. Lo que sí que te digo es que desde hace mucho tiempo, tanto en la universidad como en el ámbito privado, se ha tenido curiosidad. La palabra era curiosidad por ver hasta dónde éramos capaces de llegar. Como tú comentas, ha habido
muchas épocas, no tanto yo creo que por falta de inversión, sino por falta de que estuviera madura la tecnología. O sea, hay muchas veces que cuando llega la tecnología a un nivel de madurez, las aplicaciones empiezan a surgir y empiezas a cubrir necesidades que tenías desde antes. Pero esto no se podía haber hecho simplemente pues porque no había la tecnología de base suficiente, la potencia de computación, la potencia de cálculo, como para poder hacerlo. Has hablado de blockchain. Hubo un tiempo en donde blockchain cogió unas expectativas tremendas. El metaverso. ¿Por qué esta vez la IA no va a ser, o sí va a ser, una burbuja que se generaron muchas expectativas muy potentes y al final, por ahora se han desinflado algunas, o por lo menos en la cuestión del metaverso? ¿Por qué esta vez la IA no es algo pasajero ni de moda? Esa pregunta es genial. Muy, muy buena pregunta. A ver, me gustaría empezar por diferenciar los conceptos. Por ejemplo, para mí personalmente el blockchain no tiene nada que ver con el metaverso. El metaverso me parece un concepto más o menos publicitario y que, como tú muy bien dices, se ha desinflado el soufflé y ha quedado pues prácticamente, no sé si en nada, pero en cosas bastante rudimentarias. Sin embargo, blockchain, que sí que es cierto que ha tenido el mismo componente de burbuja, que sí que es cierto que las expectativas estaban totalmente desatadas, pienso que técnicamente hablando tiene un recorrido mucho más largo detrás, que probablemente no llegue a cumplir las expectativas de la burbuja, pero que la tecnología que hay detrás de la cadena de bloques sí que va a sernos útil a nivel de pues, transacciones instantáneas, internacionales, a nivel de registros, a nivel de un montón de proyectos específicos que sí que se basan en esa tecnología, que no son humo o conceptos, sino que son ya proyectos. Hace 5 años yo estuve en EUIPO, aquí en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y estuvimos lanzando un proyecto de registro en el blockchain, el cual está ya funcionando, o sea, está ya online. Pero respecto a tu pregunta, que es la IA ha pegado un salto cuántico con las IAs generativas. ¿Por qué? Porque se ha popularizado y se ha democratizado la utilización de una inteligencia artificial. En el momento en el que tú integras una inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, que tú le hables y te entienda, y además de eso, integras una inteligencia artificial multipropósito. Antiguamente había una inteligencia artificial para jugar al ajedrez, o para analizar un tipo de radiografía, era muy específico, su campo era muy específico, pero ahora es generativa, que te generan cosas, que tú le dices, quiero una imagen de esta planta, pero que salga doblada, que salga en color morado y que además tenga manos y pies y sea un muñequito. En el momento en el que unes procesamiento de lenguaje natural con una IA generativa, ha dado un salto total que ha permitido llegar a muchos más campos. Entonces, resumiendo, yo sí que creo que la IA está aquí para quedarse. Es cierto que en este momento hay un poquito de burbuja y parece que todo va a hacerse con inteligencia artificial. Al final, las tecnologías nuevas lo que tienen que es solucionar problemas. Entonces, la IA, conforme vaya solucionando los problemas, va a resultar útil y va a estar aquí para quedarse. Obviamente, las expectativas de no, los trabajos se van a terminar y solamente vamos a estar hablando con una IA en nuestras casas, pues eso, obviamente, yo pienso que es un poquito parte de exageración o parte de publicidad que tienen que dar alrededor del concepto para conseguir subvenciones y para conseguir tracción. Pero que la IA no es una moda totalmente vacía y hueca que se va a pasar y que dentro de 6 meses vamos a estar hablando de otro concepto tecnológico, yo desde luego lo creo. O sea, la IA está aquí para quedarse. Lo que ocurre es que está aquí para quedarse para solucionar problemas de las personas, no para quedarse en abstracto como las películas y que sea un ente raro que nos acompañe y demás. A tu juicio, ¿cuál dirías que es el nivel de comprensión y adopción de la IA en general? Yo sé que esto es muy complicado, ¿no? Porque en cada sector, en cada campo, en cada industria, en cada procedimiento se puede aplicar más o menos, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el nivel de adopción de la IA ahora mismo en España? Pues mira, las IAs en este momento hay 2 grandes grupos. Están los asistentes de eficiencia y están los sistemas expertos, para que nos entendamos. Un asistente de eficiencia, ¿qué es? Pues es
un programa, una inteligencia artificial, como la quieras llamar, que me ayuda a hacer más eficientes tareas burocráticas. Yo tengo una reunión y normalmente luego, después de la reunión, tengo que dedicarle 1 hora a hacer el acta de la reunión con los puntos que se han tratado. La IA, los sistemas eficientes, cogen esas tareas burocráticas y te las facilitan. Yo tengo que hacer un documento, el que tengo ya, mi informe, en el cual yo quiero expresar una cierta idea, pero antes de ese informe yo tengo que colocar una serie de páginas de introducción y de contexto y que te facilita esa parte. Eso es eficientar tareas. Eso está muy relacionado con las tareas repetitivas de oficina. Entonces, cualquier sector que tenga tareas repetidas de oficina, cualquier empresa grande que tenga reuniones, cualquier empresa que tenga una cadena de contratación que tenga subcontratas, que tiene que levantar actas de qué es lo que se ha dicho, revisión de documentos, traducción de documentos a más de un idioma, toda esa parte pues es muy rápido, iba a decir sencillo, no sé si sencillo es la palabra correcta, es muy rápido encontrar aplicaciones, porque hay muchas tareas repetitivas de relativamente poco valor añadido que se pueden delegar y que luego lo único que necesitas es una persona que revise así, diga más o menos si esto está correcto y vamos adelante. Eso es relativamente nuevo, porque hasta ahora las IAs no entendían bien el lenguaje de los humanos, el lenguaje natural, y eso es ahora una parte en la que, una iniciativa en la que se están invirtiendo mucho dinero. Microsoft tiene ahora Microsoft Copilot, que lo quieren integrar con el 365, y hay muchas más opciones. ChatGPT obviamente es la más famosa de todas, pero hay muchas más opciones. Aparte de esas IAs que te ayudan en el trabajo de oficina, digamos, o en eficientar las tareas repetitivas, desde hace ya bastante tiempo hay lo que se llaman sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Es un sistema que nos ayuda en un campo más reducido. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de telas y tengo que detectar errores en los patrones que yo voy produciendo de la tela. Si yo tengo un sistema experto que me ayude con ese control de calidad, que me ayude a detectar cuando este pedazo de tela ha salido con un fallo o esta pieza no ha salido correcta, estoy realizando una labor no tan genérica, no tan general, pero que impacta también mucho en las cuentas de resultados. Entonces, IAs aplicadas a sistemas expertos ya están bastante extendidas, sobre todo en sistemas industriales, fabricación de piezas, cadenas de montaje, cosas de ese tipo. A partir de ahí, la verdad es que estamos bastante en pañales en España. La verdad es que no es un sector que haya sido nuestro fuerte, nunca lo ha sido. Y aunque parezca una tontería, las nuevas IAs generativas están entrando sobre todo por publicidad, porque favorecen muy fácilmente plasmar en imágenes conceptos que son muy llamativos, que tienen mucho gancho, que tienen mucho punch. Entonces, cualquier cosa que quieras hacer, antes había que hacerla físicamente y ahora se puede hacer en 2 minutos. Para el clásico Real Madrid-Barcelona, la agencia de publicidad que lleva el Fútbol Club Barcelona, que el equipo te puede gustar más o menos, pero la agencia de publicidad es la hostia, es la polla, ha generado una imagen en la Puerta del Sol con una camiseta del Barcelona fotorrealista gigante que varias personas han tenido que mirar para ver si mandaban periodistas a hacer fotos a la imagen, porque es una imagen con mucho gancho. O sea, camiseta del Barcelona, Puerta del Sol en Madrid, o sea, es una imagen que dices tú. Otra cuestión que quería comentar era, hablabas de que España prácticamente estamos en pañales. Y te voy a trasladar una cuestión ahora un poco más espinosa. ¿Tú crees que nos vamos a quedar en Europa detrás de no solo Estados Unidos, sino por supuesto China, el continente asiático? China prácticamente no hay regulación, aquello es, aunque sea un sistema comunista, es capitalismo salvaje. En Estados Unidos el mensaje es tú innova que ya veremos luego cómo regulamos, pero genera empleo, genera economía, potencia el sistema para que la gente trabaje, gane dinero y crezcamos. Y en Europa es, bueno, primero vamos a regular, usted no haga nada, cuidado que está usted cometiendo un delito, cuidado con la protección de datos, cuidado, cuidado, cuidado. Y al final aquí no tenemos ni un Google, ni un Meta, que no sé si es bueno que Europa no tenga ni un Google, ni un Meta, ni ninguna empresa potente tecnológica. ¿Nos va a pasar lo mismo con la IA? ¿Nos vamos a quedar atrás y con eso, bueno, hasta hace poco Apple ya ha dicho que no va a desplegar a unos sistemas o servicios que sí que va a desplegar en Estados Unidos por las cortapisas, y el desarrollo de productos y servicios pues, se puede ver limitado? ¿O eso es bueno, que Europa
tenga primero las consideraciones éticas y de privacidad y de seguridad de sus ciudadanos antes que el desarrollo libre de las tecnologías? Acabas de dar en la clave de uno de los temas más importantes de estas tecnologías. Cuando tú estás generando una nueva tecnología, cuando estás desarrollando algo, el balance entre regulación y oportunidad es muy complicado. Desde luego, la Unión Europea, con la normativa que ha hecho, corre el riesgo de repetir errores que ya hizo. Hay un caso, una tontería, pero hay un caso bastante claro. La Unión Europea, cuando empieza Internet, se tira a la piscina y lanza una normativa sobre cookies, estas que entras a una página web y todo el mundo acepta y nadie se lo lee y nadie mira las cookies. Eso es una normativa europea que técnicamente hablando es muy discutible. Quiero decir, la cantidad de información que se almacena en las cookies y lo que se está intercambiando es extremadamente discutible que sea útil la normativa que se ha hecho. Ha requerido un montón de desarrollos, ha requerido un esfuerzo por las personas, que tenemos que aceptar cada vez que tenemos una página eso, pero yo dudo mucho que estemos en un entorno más seguro en Internet por el hecho de que aceptemos la política apreciada de las cookies. ¿Con esto qué quiero decir? Que es necesario regular la inteligencia artificial, pero que tampoco es necesario ni ponernos la medalla de ser los primeros, ni hacerlo sin entender el alcance de la tecnología. En temas muy tecnológicos, muy técnicos, en muchas ocasiones tenemos un choque de lenguaje con los abogados, con el lenguaje legal. En muchísimas ocasiones cuesta muchísimo definir un concepto o una tecnología para que lo puedan entender igualmente un abogado que un informático. De hecho, eso es parte del trabajo que yo realizo en la OMS, pero bueno, no tiene nada que ver con esta pregunta en este caso. Pero expresar los temas en un lenguaje que pueda entender distintos tipos de perfiles. El caso es que claramente corremos el riesgo de quedarnos fuera de esta revolución. No tanto porque no tengamos una empresa tan famosa, porque realmente en Europa hay empresas de investigación muy potentes. A lo mejor no son tan famosas como Meta o como Google, pero sí que hay investigación, tanto pública como privada, porque también en las universidades se realizan tareas de investigación de muy alto nivel. Pero el tema de que el dinero, las inversiones, temen estar en un mercado excesivamente regulado, sí que es un problema para la investigación de alto nivel. Como todo en esta vida, yo creo que hay que llegar a un balance. Si aprietas demasiado, no dejas que la tecnología crezca, y si lo dejas demasiado suelto, pues es una tecnología que puede utilizarse para fines no lícitos. O sea, eso es obvio. Un equilibrio, ¿no? Lo que hay que intentar es un equilibrio que no descompense ambos lados. Y además también hay que intentar entenderla. El problema de la inteligencia artificial es que todo el mundo habla de ella, pero nadie entiende de qué estamos hablando. Y todo el mundo tenemos un montón de prejuicios por las cosas que hemos visto en las películas, por el robot asesino de Alien, por la inteligencia artificial esta que manda la nave contra el sol para no sé qué, con un montón de sesgos, que está muy bien, que a mí la ciencia ficción me gusta mucho, yo leo mucha ciencia ficción, pero que no deja de ser ficción, es ciencia ficción, ficción basada en ciencia. Pero hemos llegado, o sea, de repente nos plantamos en 2022, creo, sí. Sale ChatGPT, que ya estaba en marcha, pero digamos que salta ChatGPT a la sociedad no docta, ¿no? A la gente que no. Y de repente todo el mundo empieza a darse cuenta de que lo que se auguraba, se esperaba, lo que se anunciaba en las películas, los libros, dentro de cuando muramos o al final de nuestra vida, de repente se precipita y aparece en 2022. Y la cuestión es que no solo está ahí, sino que empiezan a salir Anthropic, empiezan a salir Perplexity,
Y cada semana tenemos un avance nuevo de las compañías que están en primera línea, ¿no? De avanzar. O sea, es que esto se ha precipitado de una manera tremenda, ¿no? ¿No te parece a ti? Por supuesto, sí, sí. A ver, aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Eh, por un lado, lo que hemos comentado antes, de burbuja tecnológica. Todas estas compañías son todas, o muchas son startups, que necesitan ampliaciones de capital muy potentes. Entonces tienen que generar tracción y tienen que generar noticias, digamos. Pero por otro lado, por supuesto, se ha precipitado. Ha habido un momento en el que la tecnología estaba madura. ChatGPT ha sido el primero, pero como tú dices, cada mes sale una compañía nueva con una idea más o menos moderna o más o menos original y definitivamente ha habido una revolución con las IAs generativas que se ha democratizado y que ha llegado al público masivo. Nos adentramos ahora un poco en el campo sanitario, la salud. Rafa, ¿qué puede hacer la IA ahora mismo por los servicios de salud, la sanidad pública, la sanidad privada, el cuidado de los pacientes? ¿Cómo lo ves tú? A ver, me gusta mucho que me hagas esa pregunta. La sanidad es un sector muy especial, por muchos factores. El primero, porque tratamos con personas. Porque al fin y al cabo hay un componente personal que no se puede evitar nunca. Tú puedes ser el mejor médico del mundo diagnosticando, pero tú al fin y al cabo tratas con personas. ¿Vale? Es un poco el chiste de House de la serie, de uno que es muy bueno en su campo, pero que luego trata a las personas a patadas. Entonces, la serie puede ser más o menos divertida, a mí me gusta mucho, yo soy fiel seguidor de House, pero ese modelo no funciona en la sanidad de personas, o sea, tú tienes que interactuar con personas. Sin embargo, yo sí que pienso que la IA tiene muchísimo espacio para ayudar a los profesionales de la sanidad a eficientar sus tareas. Me explico un poquito. No es lo mismo eficacia que eficiencia. Eficacia es conseguir los límites, o sea, es conseguir los fines. Yo soy eficaz si yo consigo hacer algo. Eficiencia es conseguirlo con el menor uso de recursos. El sector sanitario es un sector que tiene los recursos limitados, como todos, al fin y al cabo, pero es un sector que se basa mucho en eficientar su uso de recursos, porque es un sector que necesita intensivamente muchas personas, porque es un sector que necesita intensivamente maquinaria de alta tecnología, porque es un sector que tiene una serie de características muy especiales. Entonces, yo creo que la IA puede ayudar no a reemplazar personas, eso es una estupidez, o sea, es imposible. El nivel de conocimiento o de interacción de una persona es extremadamente difícil, si no imposible, que una IA pueda llegar a reemplazarlo, por lo menos en un corto plazo, en 10, 15, 20 años. Pero sí que puede ayudar a que se destinen los recursos a las tareas de más valor añadido y las tareas de menor valor añadido las vaya haciendo una IA. Por ejemplo, en el sector sanitario cada vez tendemos más a tener hospitales más grandes. Y hospitales más grandes significan reuniones. Reuniones de coordinación, boletines de información, que la información se distribuya correctamente, que le llegue a todo el mundo. Eso es un esfuerzo en horas, en tiempo y en tareas que realmente son de relativamente bajo valor añadido. Yo no quiero que un enfermero, yo no quiero que un médico esté dedicado a realizar un acta de la reunión que ha tenido, pero al fin y al cabo cuando los equipos van creciendo, la coordinación requiere ese tipo de cosas. Cuando tú estás haciendo un estudio médico, la cantidad de papeleo asociado al estudio más sencillo, el más sencillo que se te pueda ocurrir, es brutal. O sea, nosotros en la OMS recibimos para validar protocolos de investigación y recibes documentos, cientos, si no miles, de un solo estudio que se realiza en una sede en Kenia. Entonces, yo creo que la IA lo que va a ayudar es a eficientar, a conseguir que las personas nos centremos en las tareas de mayor valor añadido y a reducir el tiempo que gastamos en tareas burocráticas, tareas de oficina, papeleo, y no solo eso. O sea, pero eso va a ser lo primero, el primer gran salto. Y el segundo gran salto que puede ayudar mucho en el sector de la sanidad es
a lanzar proyectos que de otra forma serían inviables. Tú puedes lanzar un proyecto masivo en toda España de prevención del cáncer de mama. Bueno, pues cuando tú te vas a mirar, cuando tú sacas el Excel y te vas a mirarlo, si en España tenemos 47, 48 millones de habitantes, si más o menos la mitad son mujeres y el estudio necesitaría, me lo invento, 24 millones de personas, hacerles 20, hacerles placas de mama a 20 millones de personas, el problema ya no es solamente técnicamente de máquinas, el problema es de dónde sacas profesionales expertos que revisen. Si tienes 20 millones de placas y tienes que hacer 2 o 3 placas mínimo por individuo, 60 millones de placas que el 99%, que el 95% están limpias, pero que hay un 5% de placas que hay que mirar a un oncólogo porque pueden tener un problema. Entonces, cualquier tipo de proyecto de este tipo, en este momento no es viable. No es viable por los recursos que hay que intervenir, que hay que implicar. No es viable por el número de horas de profesionales que tienen que estar mirando. Sencillamente no es viable. Yo creo que la IA puede ayudarnos a iniciativas así de ambiciosas a reducir el trabajo, digamos, aburrido, a reducir el trabajo rutinario y a encargar a los profesionales de la sanidad a revisar, en lugar de 20 millones de placas, a revisar 10 millones. No te estoy diciendo que la revise un ordenador. Lo que te estoy diciendo es que ya es mucho más viable, económicamente hablando, en términos de personal, en términos de maquinaria, revisar la mitad de lo que te haría falta de la otra forma, o un tercio de lo que te haría falta de la otra forma. A tu juicio, por tanto, va a ser inevitable que la IA antes o después entre en la sanidad privada o la sanidad pública. Es decir, esto es imparable, es una ola que aunque tú no digas, no, yo siempre he hecho las cosas como siempre, yo he ido a la facultad, tengo 30 años de experiencia, a mí ahora la IA no me viene a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de, es como por eso llaman Microsoft Copilot, ¿no? Es tu copiloto, te quita las tareas aburridas, repetitivas, mecánicas, y tú te puedes dedicar a lo que has comentado, a profundizar en el valor añadido. La IA es inevitable que entre en los centros de salud, en los hospitales y en las investigaciones médicas, farmacéuticas. Por supuesto, yo creo que en el momento en el que este tipo de tecnologías arrancan, no se le puede poner puertas al campo. Lo que hay que entender es hacia dónde está enfocado esto. Esto no está enfocado hacia reducir empleos y quitar personas y reemplazarlas por IA. Primero, porque técnicamente no es viable. Y segundo, por lo menos no es viable ahora. Y segundo, porque nuestro sector no funciona así. El sector de la sanidad no funciona así. Es un sector que requiere interacción personal. Yo, desde luego, creo que es imparable el empuje de las nuevas tecnologías y de la IA y que va a llegar a todos los sectores y, obviamente, va a llegar al sector de la salud. Lo que va a llegar es no para sustituir a gente, sino para ayudarnos a realizar tareas de bajo valor añadido más rápido o a evitarnos esas tareas. Y además va a llegar al sector de la salud porque los propios profesionales lo van a pedir. Quiero decirte, siempre hay gente más inquieta, con inquietudes, que tiene un problema, que tiene una necesidad tangible, concreta, que a lo mejor tiene que realizar un estudio a 1000 personas y cada uno tiene que firmar un consentimiento, y esos consentimientos hay que archivarlos, y hay que ordenarlos, y hay que realizar cualquier tipo de tarea, y en el momento en que tienes una necesidad dices, ojalá hubiera alguien que pudiera ahorrarme el trabajo que estoy invirtiendo, el número de horas que estoy invirtiendo. Entonces, la IA va a llegar al sector de la salud porque lo van a pedir los propios profesionales de la salud y porque es bueno. Pero es bueno dependiendo del enfoque que le demos. Es bueno en el momento en el que nos permite eliminar o disminuir el trabajo de poco valor añadido y centrarnos en lo que nos gusta, en lo que añadimos valor, que es cuidar a las personas, que es mantener a la sociedad con un buen nivel de salud, que es interactuar con los pacientes y no pues estar hasta aquí de papeleo o cualquier otro tipo de tarea de bajo valor añadido que no se me ocurre en este momento, pero que seguro que nos roba un montón de tiempo.
tú nos ves a los pacientes, porque al final todos acabamos siendo pacientes, por desgracia, por una cosa o por otra, nos ves llevando, antes o después, con el Apple Watch, ya puedes saber si te está dando un infarto, pero a lo mejor llevando un anillo, tu móvil o algún dispositivo, un wearable, ya te puede, digamos, recoger todos esos datos que se pueden enviar en tiempo real a tu médico de cabecera o al especialista y empezar a lo que se llama como medicina predictiva, ¿no? Antes de que llegue o se precipiten las cosas y sea un poco tarde. ¿Tú crees que esto lo vamos a ver de verdad? Es decir, ¿va a ser, esa medicina va por ahí? A ver, desde luego, en este momento cada vez se recuperan más datos. Si tú tienes un sistema Apple, ¿cómo se llama? Apple Health, no recuerdo el acrónimo exactamente, pero es capaz ya de recuperar cada vez más datos. En Android también tenemos los mismos sistemas. Entonces, cada vez hay más información y el problema es la privacidad de esa información, obviamente, y el problema también es los sistemas que la van a utilizar y cómo la vamos a utilizar y qué aplicación le vamos a dar. Pero realmente cada vez se recopilan más datos de salud y eso al fin y al cabo es una herramienta más que van a tener los profesionales de la salud a la hora de ayudar a sus pacientes. De hecho, eso no está tan lejos. Quiero decir, mejor dicho, eso no es tan moderno. Por ejemplo, mi madre, que es una persona mayor, lleva un marcapasos y hace ya bastantes años que hay una serie de monitores que están monitorizando que si el marcapasos está actuando, si el marcapasos está, digamos, de backup por detrás, dejando al corazón trabajar solo y no está entrando. Y toda esa información se la da a su cardiólogo. Cuando yo acompaño a mi madre a la sesión del cardiólogo, el cardiólogo lee del monitor y ve si ha tenido que entrar o no ha tenido que entrar el dispositivo. Y eso nos suena, a los que no estábamos muy puestos en la materia, nos suena raro, pero eso lleva haciéndose, o sea, no es nuevo, a lo mejor son 10 años o 15 años que se monitorizan este tipo de dispositivos. Lo que pasa es que con las IAs y con los wearables, con la ropa inteligente que le llaman, esto está popularizándose y está llegando al público masivo. Antiguamente estas cosas eran carísimas, eran muy raras y las tenía una persona que tenía una patología muy específica y muy complicada. Hoy en día lo que está haciendo es abaratarse y llegar al público masivamente. Incluso a la gente le gusta. O sea, yo cuando salgo a correr, yo tengo en la aplicación el peso que tengo, el ejercicio físico que hago, ese tipo de parámetros que antes no los tenías. Tú no era tan sencillo conocer el nivel de actividad física en tu vida. Ahora, si llevas un teléfono móvil, está registrado. Tú puedes saber los pasos que has dado, si has salido a correr, si no. Entonces, tenemos muchos más elementos y esos elementos son más baratos y están al alcance casi de cualquiera. No necesitas ser un millonario de Austin, Texas y tener tu equipo médico de 20 personas detrás tuya para que te monitoricen ese tipo de cosas. Pero llegaremos al momento en que cuando lleguemos al médico, el médico estará con su dispositivo, con el portátil, con el ordenador, con la tablet. Supongo que irá tomando nota de lo que le dice el paciente, el médico preguntará y automáticamente la inteligencia artificial ya te hará el informe médico, es decir, prácticamente no tendrá que escribir, pero voy más allá. Como tenemos algún dispositivo, los datos los hemos medido durante los últimos 3 meses que hace usted que no ha venido al médico, cuando llegue el paciente a la consulta, el ordenador, la IA ya habrá dicho, oiga, señor médico, ya tiene usted aquí todos los datos, mi diagnóstico es este. Pues resulta que estos niveles han caído, el azúcar o el colesterol, o esto... ¿Crees que eso, lo que hablábamos antes del copiloto, del copilot, sí, todo ese trabajo repetitivo, mecánico, que, bueno, voy a ver ahora su analítica, a ver qué dice su analítica. No, ya te lo voy a decir la IA, dice, oiga, según la analítica que usted le practicó, esto es lo que hay. Ahí ganaremos mucho tiempo, ¿eso va a llegar, eso va a ser así? Sí y no. Perdona que sea un poquito específico en la respuesta. El ejemplo que tú estabas poniendo me parece un ejemplo perfecto, pero tiene un pequeño error. Yo sí que creo que con el transcurso del tiempo y con la maduración de la tecnología, los profesionales de la salud van a tener un asistente
que les va a ahorrar un montón de tiempo. Yo dudo de que el asistente sea capaz de dar un diagnóstico como tal, es decir, mi diagnóstico es este. Yo lo que sí que creo es que si antes un profesional de la salud tenía que mirar 3 páginas de un análisis, hacer 20 preguntas y a lo mejor mirar en una aplicación a ver los parámetros que había podido calcular el dispositivo que lleve la persona, esto va a llegar a que el asistente le va a decir: está todo normal, menos esto, esto y esto, revísalo. Eso puede darle pistas al diagnóstico humano que va a hacer el experto. Va a reducir el número de variables que tiene que mirar, va a reducir el número de tiempo que tiene que invertir, el esfuerzo que tiene que invertir. En este momento, las tecnologías que estamos utilizando para recabar datos de salud, y bien sea el móvil, bien sea ropa inteligente, cada una son de una marca distinta. Entonces, para un profesional sería casi imposible poder leer en tiempo real esos datos. Yo sí que creo que va a llegar el momento en el que un asistente va a ser capaz de conectarse a los dispositivos que llevemos y recuperar los datos de salud. Pero eso no va a dar un diagnóstico, esto no va a ser una maquinita. No lo sé, pero yo no veo tanto que sea un médico virtual o un médico una IA. Yo lo que sí que veo es que el médico, en lugar de tener que mirar 10 páginas de análisis, va a tener que mirar un resumen ejecutivo. Va a tener un asistente que le va a dar un resumen de las cosas que ve sospechosas y entonces el profesional va a tener que aplicar criterio y realizar el diagnóstico, pero en lugar de mirando 30 cosas, mirando 3, mirando un resumen ejecutivo de los datos previos que haya podido recuperar de los dispositivos, de las analíticas y también de lo que le ha dicho el paciente. Si te fijas, muchas veces cuando tú vas a la consulta de un médico, estás interactuando con él, luego hay un ratito que escribe para darte una hoja que te lleva del informe. Ese ratito que está el paciente mirando cómo el médico teclea, ese ratito se podría automatizar. Y puede haber sistemas que tú le digas: parámetros normales, escribe esta parte, o mi diagnóstico es tal, y que te ayude a la tarea de menor nivel de menor valor añadido. O sea, el hecho de escribir en un ordenador el informe médico es muy necesario porque hace falta guardarlo en archivos y hace falta tener un historial completo, pero es una tarea que la puede hacer igual un médico con 6 años de carrera, 2 de MIR, especializaciones extranjeras, que la puedo hacer yo tecleando con 2 dedos así. Quiero decirte que no es una tarea que añade un valor enorme. Entonces, desde luego yo creo que la IA va a entrar en el sistema médico para ayudar a los profesionales, no para reemplazarlos, para ayudar a los profesionales. Va a entrar en lo que es la gestión de los hospitales, en la asistencia a los profesionales, en la agilización de plazos tanto para los profesionales como para los pacientes. Y ahí hay muchos datos de fondo. Va a haber una cantidad de datos y la IA se nutre de datos, ¿no? De datos estructurados. ¿Qué medidas crees que se deben tomar para garantizar la seguridad y la ética en el desarrollo y uso de los datos junto con la IA? Eso es un problema, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el momento en que nos enfrentamos a una nueva tecnología. Como he comentado antes, es difícil, porque hay que buscar el balance entre la seguridad, la privacidad y también el balance entre permitir hacer el trabajo. Entonces es un tema que es muy complicado. Lo primero que hay que entender es que la IA no es una varita mágica. Yo no pongo aquí y digo, esta es la IA y directamente ya va a saber ayudarme. Cualquier inteligencia artificial requiere un proceso de entrenamiento en el cual hay que darle un montón de casos, tanto de éxito como fallidos, para que él sepa trazar su red, trazar sus analogías y poder replicar ese proceso. Entonces, hace falta más datos de los que pensáis, porque el entrenamiento de las IAs es una tarea que técnicamente requiere una cantidad de datos brutal. Cuando nosotros ahora vemos cualquier sistema de estos que generan fotos o que generan imágenes, o que esta cara está generada por ordenador y no es de una persona real, casi nunca te dicen el número de imágenes que han necesitado para entrenar a la IA. Pero si te lo dijeran,
probablemente te explotaría la cabeza, porque no te creerías que hay tantas imágenes en el mundo prácticamente. Las tareas de entrenamiento de IA son tareas muy intensivas en datos, muy intensivas, como dices tú, en datos estructurados, y es muy complicado, es un tema muy complicado. Yo tiendo más a pensar que el regulador debe ir, no te digo detrás, pero que no hay que intentar que el regulador vaya antes que la tecnología. El regulador debe ir o a la par o un poquito después de la tecnología. Pero desde luego hay aspectos que están ya más que claros y que se tienen que regular. Yo tengo que ser el que soy el dueño de mi información, yo tengo que ser el que soy el dueño de mis datos, sobre todo biométricos. Está el ejemplo de la compañía, no recuerdo su nombre, que te daba 30 euros en bitcoins por escanearte el iris. WorldCoin puede ser, no sé. No recuerdo, pero vamos, Sí. seguro que sí. Y está claro que ese uso va contra la privacidad de datos personales. O sea, que eso era un caso paradigmático, era un caso claro. O sea, oiga, no puede usted andar comprando datos biomédicos sin saber muy bien dónde los va a albergar, sin saber cómo los va a gestionar, sin darle capacidad de comunicarse con quien está almacenando sus datos, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Yo abogaría por intentar hacer un balance entre regulación y capacidad de utilización, y desde luego a mí me parece que querer regular antes de que la tecnología haya mostrado dónde puede llegar es problemático. No porque sea malo en sí mismo o porque vaya a cerrar las posibilidades de desarrollo de la IA, sino porque creo que se va a hacer mal. Creo que en el momento en el que tú intentas regular es muy difícil identificar los usos futuros que se le puede dar. Y una ley no puede ser genérica, una ley tiene que ser específica. O sea, yo no puedo decir una ley que sea, no se puede usar eso de la IA. Yo tengo que decir, oiga, no se puede utilizar la IA para robar datos biométricos de los individuos. O no se puede utilizar, una ley tiene que ser específica. Entonces yo creo que si intentamos regular antes de que la tecnología nos muestre sus aplicaciones, no lo vamos a hacer bien. Y vamos a hacer una ley que va a ser muy bonita, va a salir en los telediarios, la Unión Europea regula el uso de las IAs, pero que luego al final va a tener agujeros o inconsistencias que van a requerir que se vuelva a realizar esa ley o que se tenga que enmendar. Entonces, yo esperaría tener claras las aplicaciones para, a la par, sacar un marco regulatorio estricto y sobre todo garantista, que dé garantías a los usuarios. Pero necesitas saber de qué estamos hablando. En este momento, intentar definir un marco legal, correcto, adecuado, específico, sin saber las aplicaciones en las que las vas a usar, es dificilísimo, si no imposible. Me pongo en la piel de un enfermero, una enfermera, un médico, un podólogo, un fisio, que dice, de acuerdo, la IA es imparable. ¿Por dónde puede empezar? Para la gente que no tenga mucha idea o no tenga esa resistencia, ¿por dónde podría empezar? A ver, lo primero a decir es que la resistencia al cambio es normal y es natural. Yo soy ya bastante mayor, pero yo en la primera empresa en la que llegué a trabajar de informático, yo recuerdo que la gente no quería compartir contigo lo que hacía porque tenía miedo a eso de a ver si el programa ya no hago yo falta, y quería tener su nicho de información y no te explicaban lo que hacían, sus procesos, por miedo a dejar de tener asegurada su posición. Entonces, el miedo al cambio no es nuevo y eso está ya muy estudiado, quiero decirte, hay un montón de literatura al respecto. La resistencia al cambio y cómo afrontan las grandes organizaciones el cambio, hay tratados muy serios hechos sobre ello. ¿Cómo afrontar esto desde el punto de vista PYME, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista autónomo, desde el punto de vista de
una persona pequeña que quiere no quedarse atrás, no quedarse obsoleto y en poquito seguir el carro. Pues lo primero que tienes que tener es tener claro cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades. Si tú eres un podólogo y tus problemas son el papeleo de Hacienda o tu problema es la declaración trimestral de IVA de autónomo o tu problema es... Lo primero que tienes que tener claro es qué quieres solucionar. Y a partir de ahí se puede intentar buscar soluciones. Si tu problema es que la gente hace demasiada cola o que el sistema de tickets de visita, de petición de visitas no funciona bien o que la gente cuando falla demasiado saca el ticket pero luego pasan 2 meses y luego no va. Pues cuando tienes un problema, luego ya hay que intentar ver si la IA se puede aplicar a solucionar ese problema. A lo mejor ahora todavía no está madura, a lo mejor ahora todavía no es el no es el momento. Pero las implementaciones de tecnología que se hacen desde la tecnología hacia las personas no suelen funcionar. Y las que se hacen desde las personas que tienen una necesidad, que tienen un problema, hacia la tecnología son las que funcionan. O sea, lo primero que cualquier profesional de la sanidad que quiera ver qué es eso de la IA es ver qué me toca las narices, qué es lo que no me gusta hacer. El informe médico que le hago a los pacientes o el estudio de la pisada que requiere realizar 4 fotos y una foto en este ángulo, tener una necesidad. Y cuando tienes una necesidad, yo sí que recomiendo que se busque si la IA es capaz de eficientar esa necesidad y si hay algo que se puede hacer en este momento para, si no solucionar el problema, por lo menos reducir el impacto. Pero siempre tiene que ser desde la persona hacia la tecnología, no al revés. O sea, si yo como informático llego y te digo, oye, mira, esta aplicación es súper chula y te va... Pues a lo mejor funciona y a lo mejor acierto o no. Pero si tú vienes y me dices, oye, mira, tengo un problema que es que no me comunican las cancelaciones de citas con suficiente antelación. Pues bueno, pues a lo mejor podemos trabajar en algo, a lo mejor puede ser no ya una IA, puede ser cualquier tipo de aplicación de escritorio, puede ser cualquier tipo de aplicación móvil, pero al fin y al cabo la tecnología está para solucionar problemas de las personas, no para creárselos. Otra cuestión es, me pongo un poco, de nuevo, a lo mejor has puesto el ejemplo del podólogo, ¿no? Porque estábamos hablando. Yo me encuentro con un paciente que viene con una uña muy rara, con no sé qué. Yo le puedo poner a Claude, a Perplexity, a Copilot, a ChatGPT, al chatbot que quieras. Cuando muchas veces pasa mucho tiempo, encuentras un caso muy extraño, presenta uña deficiente, con carencia, no sé qué, tal. ¿Qué puede ser? ¿Eso se le puede hacer a la IA y eso lo pueden hacer? Es decir, para perderse miedo a acercarse a la IA, ¿pueden empezar por ahí, por un chatbot? Obviamente, los sistemas de chatbot funcionan, los sistemas funcionan. Yo personalmente no la veo tanto como qué puede ser, porque las sugerencias de estos sistemas dependen mucho del entrenamiento y de las preguntas previas que hayan tenido. Entonces, esa tarea es muy específica y yo la veo más complicada, pero yo sí, por ejemplo, puede ser lo que tú dices, se me presenta un caso que hace tiempo que no lo veo, a lo mejor desde la facultad, y no tengo acceso a la información de cómo está esto ahora. Entonces yo sí que creo que claramente te entras al chatbot y le dices, oye, por favor, quiero un resumen de los últimos estudios sobre uña encarnada en pie izquierdo, o quiero que me des enlaces a documentación que pueda leerme sobre tratamiento vascular de las varices para diabéticos, o quiero saber cuál es la sugerencia de la OMS en casos de desnutrición para niños de 2 a 4 años. No creo tanto que sea como qué puede ser, porque ese es un pensamiento divergente y que las IAs generativas van a tener un problema con los primeros que hagan esas preguntas. Si eso se produjera muy a menudo, si hubiera mucha gente realizando ese tipo de consultas, la IA tiene un sistema de feedback, de retroalimentación. La primera respuesta puede ser más o menos buena, la segunda, pero ella va aprendiendo, va mejorando. Entonces, si tú la entrenas en hacer diagnósticos y le das muchos diagnósticos ya hechos
y hacer un sistema experto de diagnóstico puede llegar a funcionar. Pero las IAs generativas de propósito general que tenemos en este momento no están entrenadas así. Entonces yo no creo tanto que pueda ser así como, oye, dame un resumen de cuál es el estado del arte ahora en este tema. O en lugar de tener yo que ponerme a buscar toda la normativa de la OMS, que la verdad es que es muy extensa y es un poco coñazo, quiero saber qué dice la OMS en este aspecto. Quiero saber, o sea, yo realmente sí que creo que el chatbot es el punto de entrada para el gran público, incluidos los profesionales de la sanidad, y además de ser el punto de entrada, es el punto de entrada no tanto para que le den ideas, sino para que le ahorren tiempo. Oye, que necesito saber cómo está esta parte. Oye, que necesito conocer las implicaciones que puede tener. ¿Quién ha hecho un estudio recientemente de esto? ¿Cuál es la última... Bueno, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, pero los estudios de sanidad a veces sale un estudio nuevo que contradice al anterior y lo de que antiguamente era bueno, pues deja de ser bueno porque tenemos más indicios médicos o porque se ha hecho un estudio con un muestreo más amplio y se ha llegado a conclusiones diferentes. Pero hay que diferenciar, porque eso también no lo puede hacer Google, no lo hacía Google, ¿no? Tú le preguntabas una cosa, oye, parece tal, tal, ¿qué puede ser que tenga tal, tal, tal? Pero esto es un paso más, la inteligencia artificial, incluso ya puedes hablar vocalmente con ella. Oye, y refinar las preguntas. Pero la IA, como tú bien dices, ella bebe de los datos que se les ha entrenado y conforme ha ido mejorando, va mejorando sus respuestas. Esto no es Google 2, esto es la inteligencia artificial que aparentemente piensa de manera inteligente. ¿Qué diferencia hay entre Google y si tú crees que Google va a morir por Search GPT o algún buscador nuevo aplicado a la inteligencia artificial? Google va a desaparecer y va a crear la nueva Google con inteligencia artificial para que no... Sí o no. Has mostrado varios conceptos muy interesantes en la pregunta. Déjame un segundito que te comente varios temas. El primero, Google es una compañía muy grande y dentro de Google hay iniciativas de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo muy potentes. Creo recordar que se llama, es que no me acuerdo ahora el nombre, pero a mí me llamó mucho la atención hace ya por lo menos 5 o 6 años que tienen una startup que había comprado Google y que estaban entrenando inteligencias artificiales a jugar a videojuegos, cada vez más complicado. Empezaron con el ajedrez, siguieron con distintos tipos de juegos, luego han hecho también el Go, que es un juego chino, que es bastante más complicado computacionalmente hablando, pero ahora ya estaban llegando a juegos en los cuales no se tiene toda la información. Tú cuando estás viendo un tablero de ajedrez, tú tienes toda la información de la partida, tú ves tanto tus fichas como las del contrario, entonces tú tomas decisiones con toda la información. Pero hay ciertos videojuegos que te muestran solamente la parte que tú ves, que hay una niebla de guerra, que hay una parte oscura que tú no la ves. Tú tienes que tomar decisiones conforme a la información que tienes sin saber qué hay en toda esa área oscura. Google tiene modelos matemáticos bastante potentes que son capaces de tomar decisiones sin tener toda la información. Y que tú dices, bueno, ¿qué aplicación puede tener eso? Pues eso tiene aplicación porque han aprendido la tecnología para poder aplicar eso a otros campos. Entonces, no creo que Google vaya a desaparecer, lo que sí que creo es que Google va a evolucionar y que ya está evolucionando. Respecto a, como tú decías, Google ya está dándote resultados, pero la calidad de los resultados que te da Google, aun siendo muy buena, no es lo que se busca en entornos suficientemente especializados. Me explico. Cuando tú eres un oncólogo y necesitas buscar... He puesto oncología varias veces de ejemplo porque me parece un tema especialmente delicado, pero cualquier especialidad me vale. Cuando tú intentas buscar información sobre una dolencia específica o sobre un caso específico, generalmente Google se te va a quedar corto. Porque Google lo único que va a hacer va a ser búsqueda en el texto de la página web o del documento y te va a devolver impactos por he encontrado esta cadena o creo que este término se hace referencia a esta página web. La potencia que hay detrás de la IA es, primero, que procesa el lenguaje natural, que tú puedes interactuar con ella,
Segundo, que aprende, que refina, que si tú le dices, dame resultados, y te da una serie de resultados, y dices, uy, no, estos no están bien. No están bien porque me está mostrando información sobre el pie derecho y yo necesito información sobre la mano derecha. La consulta no te va a volver a mostrar los mismos resultados. Va a utilizar sus resultados previos y la información que tú le das para volver a darte otro set de resultados diferente y potencialmente de mayor calidad. Entonces, las IAs lo que van a conseguir es que nuestros buscadores sean mucho mejores. Incluso que nos muestren información resumida sobre la parte que nos interesa de la pregunta. Entender nuestra pregunta, entender no ya el texto, las palabras para buscarlas, sino entender que tú estás interesado en un caso específico, con un paciente específico, con una dolencia específica, y a lo mejor compilar una serie de resultados y hacerte un resumen de lo que te tienes que leer, para que no tengas tú que entrar en cada una de las páginas, ver, esta no me interesa, esta me interesa a partir de aquí, pero esto al principio es un rollo. Entonces, yo sí que creo que la IA aporta valor, pero aporta valor a base de incrementar la calidad del resultado recibido. Yo creo que nos ha pasado a todos que muchas veces buscamos algo y el resultado pues no es muy allá, no es muy bueno, no es lo que nosotros estamos buscando. Y la IA te permite refinar y te permite sacar resultados de más calidad. Rafa, estamos acabando. Dos últimas cuestiones muy rápidas. Una, sí o sí, el personal sanitario, ¿crees que debe empezar a formarse ya en inteligencia artificial, acercarse a la inteligencia artificial, empezar a mirarla con una cierta proximidad? Definitivamente, a ver, esto es una revolución. Como comentábamos antes, habrá una parte de burbuja que quizá se pinchará, pero la tecnología está aquí para quedarse. Yo creo que los profesionales sanitarios, sobre todo aquellos que tengan una inquietud personal que les guste, tienen que empezar a formarse, quizá la palabra no es formarse, obviamente son cursos de formación, pero a empezar a entender las capacidades de la herramienta para poder aplicarlas al sector. Yo soy informático, ingeniero en informática, entonces yo tengo muy limitado la capacidad de ejemplos que se me pueden ocurrir. O sea, yo te he puesto ejemplos durante esta entrevista más o menos de lo que yo puedo ver, pero probablemente yo me habré dejado el 99.9% de las aplicaciones. Entonces, en el momento en el que un profesional está formado o tiene algunos conocimientos de una herramienta nueva, a él se le abre todo el abanico de aplicaciones que puede tener esa herramienta en su campo. Porque él está trabajando 24/7 en ese campo. Entonces, de repente, dice, es que esto no se le ha ocurrido a nadie, pero se puede aplicar a 23 cosas que probablemente los informáticos no hemos pensado. ¿Por qué no lo hemos pensado? Porque desconocemos esa aplicación, porque desconocemos esa necesidad. Entonces, yo sí que creo que hay que comenzar la formación de una forma didáctica, digamos, o sea, esto no tiene ningún sentido hacerlo aburrido, hay que hacerlo de una forma casi jugando, pero sí que es muy importante empezar a formar a profesionales de la sanidad en IA, porque son los que nos van a, las cabezas de puente, los que nos van a permitir identificar aplicaciones de la tecnología. Y para acabar, Rafa, ¿qué mensaje le lanzarías a esas personas que dicen, yo ya soy demasiado mayor para la IA, siempre lo he hecho así, no va a venir una máquina a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo? ¿Qué mensaje se le puede lanzar a esas personas para que entiendan que la IA puede mejorar la calidad y la vida de los pacientes? Básicamente, la primera idea que me gustaría remarcar muchísimo es que la IA no está aquí para reemplazar a nadie. Aunque no sea ese el argumento, cuando tú rascas un poquito detrás de muchos de esos comentarios, al final hay un poco de sesgo, de temor, o como lo quieras explicar, a un desplazamiento. La IA tiene ventajas para las personas mayores. La primera es que procesa lenguaje natural. Hasta ahora las tecnologías requerían interfaces de comunicación muy farragosos, que había que ser un poquito friki, que había que estar un poquito metido para poder interactuar con ellas. Con lo cual, la IA está democratizando el acceso a esa tecnología. Cualquiera puede hablarle, prácticamente cualquiera puede hablarle. Y segunda cosa, la IA no está aquí para reemplazar a nadie, la IA está para
quitarte tareas aburridas, quitarte tareas de poco valor añadido. Entonces, yo sí que creo que hay profesionales que antes no podían acudir a una aplicación porque era muy difícil o necesitaban un ordenador o no se veían sentándose, que ahora pueden interactuar con la IA y que les puede ahorrar horas de trabajo aburrido y pueden dedicarse pues, a tener más tiempo libre o a ser más eficientes en sus tareas de trabajo diarias. Entonces, yo sí que creo que está aquí. Lo que hay que saber es que no es un enemigo, que es un copiloto, que es un asistente que te va a ayudar a vivir mejor. Rafael Laura, ingeniero informático de la Organización Mundial de la Salud, que trabajas en Ginebra, en Suiza. Muchísimas gracias por asomarte a este podcast de tecnología y salud y muchísimas gracias por tu tiempo también. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de compartir este tiempo. Lo he pasado muy bien. Y pues nada, gracias. Hasta la próxima, Rafa. Hasta la próxima. Gracias.